Este tercer encuentro está relacionado con la vida global sindical. Y cuando de pronto con Gonzalo nos ponemos a ver qué podíamos hablar, conversar, como seminario, pero no de capacitación, sino de intercambio, que estamos todos y consigamos un conocimiento compartido y poder generar nuevos, no espacios, sino nuevas posibilidades de intervención, porque creo que es importante, no solamente el diagnóstico, sino también justamente el tema de poder intervenir en los distintos campos, marcar posición, opinar acerca de lo que están tratando, por ejemplo, y, aunque no lo estén tratando, tratar de influenciar para que entre en la agenda. Bien. Y bueno, entonces, los primeros dos estuvieron muy bien llevados adelante, todos intervenimos, y acá surge el tema de las uniones regionales de los trabajadores y trabajadoras, las uniones globales, cuál es el sentido, para qué sirve realmente, si es, como muchos creen, el tema de un turismo sindical que se les acusa, y de pronto puede llegar a haber alguno, pero generalmente los que van y viajan, se bajan de un avión, están 3 días, vuelven, exponen, hacen alianzas con distintos sindicatos, con distintas situaciones, acompañan a un sindicato, a los trabajadores de un sindicato, ¿no es cierto?, hablar con un ministro, un viceministro de trabajo, para defender, para acompañar esa defensa. Bueno, entonces, como estamos en un sindicato, tenemos que hablar de los sindicatos a nivel internacional. Ese es el tema. Bueno, y entonces vamos a hacer como que yo hablo, pero le pregunto cosas a él. Vamos a inventar el cambio. Porque este señor hablaba, ¿no? Y cambiamos para matizar un poco. Entonces, te pregunto, Gonzalo, ¿cómo es, por ejemplo, el tema de la historia, ¿sí?, de las organizaciones y los motivos por los cuales los trabajadores y trabajadoras se alinearon a nivel internacional? ¿Vos qué opinás con respecto a esto? Porque más allá de la parte socialista, de la internacional socialista, de los trabajadores, después también surgió, después de la Primera Guerra Mundial, el miedo del peligro comunista, como decía en Occidente. Entonces la Asociación de los Países, de pronto, una primera Naciones Unidas, de alguna forma, incentivó para la creación de un espacio de mesa de diálogo entre los trabajadores y los representantes. Y bueno, de ahí empezó un poco la historia más que nada de nosotros. Bueno, doctor Gonzalo, dígame algo. Es interesante la pregunta. A mí me gustaría pensarlo de esta manera. Todo esto que nosotros hoy conocemos como grandes derechos han sido cuestiones que se fueron dando de manera muy paulatina y de manera muy progresiva en el mundo, ¿no? O sea, no es que ha habido una gran revolución en el momento, sino que ha sido muy paulatino y muy progresivo. Si queremos poner, ustedes quieren, de alguna manera, como Juan Carlos nos decía, una fecha, bueno, podríamos poner a partir de la Primera Guerra Mundial como el hecho en donde se comienzan a acelerar un poco más la cuestión de los derechos de los trabajadores.
Y si hablamos de Primera Guerra Mundial, hay dos cosas que a mí se me vienen a la cabeza. Primero, todo aquello que sucede en el ámbito internacional tiene repercusión en el ámbito interno y luego en el resto de los estados. O sea, cómo lo internacional tiene un impacto en lo interno y en lo regional, ¿no? Y específicamente estoy hablando de lo que fue el impacto de la Primera Guerra Mundial. Porque nosotros no pensamos en la Primera Guerra Mundial, pensamos por ahí estrictamente en un conflicto bélico, donde nosotros estábamos al margen, estábamos alejados del punto de vista geopolítico. El último presidente conservador, Victorino Laplace, ya había decretado la neutralidad, que después el primer gobierno radical de Irigoyen la conserva. El gobierno de Irigoyen fue el primero que empezó a regular un poco las zonas de trabajo, ¿no? Entonces todo esto nos viene a la cabeza cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos de un conflicto, como hablamos del primer momento, que después ingresa a Estados Unidos en el conflicto, que termina, digamos, triunfando las democracias occidentales, como todos lo sabemos, y se nos viene a la cabeza Versalles. Pero se viene a la cabeza Versalles no por cuestión del ámbito laboral o de trabajo, sino viene a la cuestión de Versalles por lo que significó a posteriori el Tratado de Versalles. Digamos, para aquellos que no están en tema, el acuerdo, digamos, del Tratado de Versalles es el que pone fin a la Segunda Guerra Mundial y es el que regula la penalidad que va a tener Alemania en el periodo inmediato de la Primera Guerra Mundial. Que en realidad termina siendo una humillación para Alemania, ¿no? Porque cuando vienen a firmar el acuerdo, ellos los tratan a los delegados alemanes los tratan bastante en forma despectiva, por decirlo de alguna manera, y las penalidades que le imponían, entre otras cuestiones, tener un ejército con una determinada cantidad de efectivo, no podían producir determinado armamento. Y Alemania después eso lo termina supliendo, ¿sabe cómo? Aliándose con quien todos menos pensaban que se iba a terminar aliando a Alemania, que era Rusia. O la Rusia en aquel momento ya empezaba a ser comunista, ¿no? Y en Alemania, en Múnich, München en realidad, ¿no? Disculpe, München, o sea, Múnich, fue el primer intento de revolución comunista, socialista, después de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Y ahí estaba Lenin, y a pocas cuadras donde estaba Lenin estaba Hitler. Mirando un poco lo que era la historia en aquel momento. Bueno, ese acuerdo de Versalles que impone determinados límites a Alemania también condiciona la acción de Alemania y Alemania lo resuelve muy fácil aliándose con los rusos. Entonces, en general, los soldados alemanes, como no se podían entrenar dentro de su país, iban a entrenar a Rusia. Pero el otro aspecto que tiene Versalles es que es el que da origen a la Organización Internacional del Trabajo. Digamos, que por lo que es menos conocido, ¿no? de todo el universo. Y que ahí la OIT comienza a trabajar un poco efímeramente, ¿no? Porque digamos, va a comenzar a trabajar más en cercanía con Naciones Unidas, pero en aquel momento Naciones Unidas no estaba el antecedente de la Sociedad de Naciones. Y comienza a trabajar con Sociedad de Naciones. Pero Sociedad de Naciones termina en la década del 30 quedando bastante obsoleta, porque frente a determinados conflictos que no puede resolver, se termina disolviendo. De hecho, uno de los principales promotores de Sociedad de Naciones, que fue Estados Unidos, no termina formando parte de Sociedad de Naciones. Así como tampoco termina formando parte de la OIT, sino que a posteriori, porque como era un sistema presidencial como teníamos nosotros, cualquier tratado internacional tiene que pasar por el Congreso. Y el Congreso norteamericano no había aprobado el ingreso de Estados Unidos a la Sociedad de Naciones. Por lo tanto, lo aprobó a la OIT. Lo cual se corresponde en aquel momento porque Estados Unidos tenía una política exterior, digamos, que fue gran parte del siglo XIX hasta parte del siglo XX, aislacionista. Aislacionismo no en el sentido que nosotros por ahí podemos interpretar de decir no participamos del concierto de las naciones. No, el aislacionismo significa no participar del juego de alianzas de la política de poder mundial, lo cual era distinto.
sea, es decir, no es que los norteamericanos no se vinculaban con Europa, no se vinculaban con el resto de los estados. Sí, se vinculaban, lo que no quería estar mezclado en ese juego de poder, esas alianzas de poder que habían desembocado de otra cosa en la Primera Guerra Mundial, que parte de ese colonialismo. Digamos, la causa material de la Primera Guerra Mundial, que fue la muerte del archiduque austrohúngaro, en realidad la causa formal, es la que está detrás de la causa material, era el colonialismo, la lucha entre las potencias porque buscaban, digamos, los mercados. Y en ese contexto se crea la Organización Internacional del Trabajo, donde Argentina tiene un papel protagónico por ser uno de los principales estados fundadores de la OIT. De hecho, Irigoyen envía una delegación, yo me equivoco, el delegado que fue, era del gremio de ferrocarriles, que era Juan Mariño, si no me equivoco, que es el que primero viaja con esa delegación. Nosotros tuvimos una participación muy activa como fundadores, digamos, de la OIT, ¿no? Pero en el periodo de entreguerras, donde comienzan a haber esos cambios, tampoco había un gran ánimo para incrementar sensiblemente los derechos de los trabajadores. Se mejoraron algunos aspectos, como por ejemplo, se tendían a mejorar algunos aspectos, como por ejemplo, regular las horas de trabajo, regular el salario, regular la participación infantil de las mujeres, pero, digamos, en la década del 30, en pleno quiebre, digamos, económico mundial, comienza a pensar estas cuestiones y algunas de las cuales en realidad se terminan plasmando luego de la Segunda Guerra Mundial. Y algunas en la década del 60. ¿Por qué? Primero porque como Sociedad de Naciones muere, la que va a retomar el trabajo conjuntamente con OIT va a ser Naciones Unidas. Entonces ahí va a ser cuando OIT va a caer bajo el marco de Naciones Unidas y va a comenzar a trabajar estas cuestiones. Y, o mejor dicho, internacionalmente, ¿cuál es la herramienta que tiene la OIT para trabajar? Los convenios internacionales. Entonces, de hecho, firmó en ese periodo alrededor de casi, no quiero mentir, 16 convenios y alrededor de 18 recomendaciones. Pero en el año 48 es cuando, si no tengo mala memoria, es cuando firma el convenio 87, que es el convenio de libre sindicalización, el derecho a la sindicalización y la libertad de sindicalismo, que son claves, ¿no? Específicamente los enumeran en el artículo 2. Pero ahí tampoco había, si ustedes quieren, había un contexto más propicio para aumentar los derechos de los trabajadores, pero todavía parecía que los esfuerzos eran bastante efímeros. De hecho, muchos, por así decirlo, mucha presión comenzó a tener OIT y Naciones Unidas a partir del proceso de descolonización en la década del 60. ¿Por qué? Porque hay muchos países afroasiáticos que ingresaron en Naciones Unidas y comenzaron a tener una participación mayor, abogadas por el principio de la autodeterminación y abogadas por los derechos de los trabajadores. Y ahí es cuando en ese esquema los pequeños estados que abogaban por esos derechos y que eran los más persistían, eran los más insistentes, comenzaron a tener más voz, porque era una cuestión lógica. Cuantitativamente eran más numerosos que los estados más industrializados y más grandes, que eran por ellos que no querían regularizar la situación. Entonces ahí se vieron de alguna manera presionados a tener que hacerlo, porque la mayoría eran países en vía de desarrollo. Pero lo cierto, y algo que se me pasó por alto, es que gran parte de estos cambios que se dan en política internacional que afectan, digamos, el ámbito laboral, eran pensados porque ideológicamente, luego de la Primera Guerra Mundial, había una propensión a sostener que en los sistemas democráticos podríamos extender más los derechos que en los sistemas totalitarios, lo que nosotros hoy pensábamos como algo bastante, digamos, absurdo, digamos, un poco sobreentendido, pero en aquel momento histórico no se daba por sobreentendido. ¿Por qué? Porque básicamente el neoliberal en política internacional, lo que llamaba de esa manera, el neoliberal democrático de aquel momento, sostenía que la paz y los derechos estaban mejor salvaguardados con un sistema democrático.
Y la cuestión es, ¿cómo logramos que los sistemas fueran democráticos? Bueno, teníamos que darle libre elección al pueblo y que el pueblo elija. Pero ahí hubo un problema, y es que cuando los pueblos se eligieron, no eligieron democracia, eligieron totalitarismo. Entonces, el principio de autodeterminación de los pueblos, por lo que yo era abogado, me decía, bueno, que los pueblos se autodeterminan a sí mismos, es su sistema político, su sistema económico, libre de expresiones, eligió un totalitarismo. Sacando la ecuación el caso ruso, ponemos una revolución. Entonces el caso fue distinto. Y a su vez, ¿por qué? Porque en Europa el totalitarismo, y esto lo van a encontrar en el libro de Hobsbawm, Historia del siglo XX, el totalitarismo nace en Europa como una respuesta al neoliberalismo. A ese neoliberalismo democrático que se quiere instaurar en Europa, entonces los totalitarismos serían una respuesta para frenar el avance neoliberal democrático sobre Europa. Entonces las sociedades no querían democracia, las sociedades querían totalitarismo. Algunas de ellas, no todas, vamos a decir que todas por así. Pero esto limitó un poco, por eso digo, pensando lo de cierta manera, tratemos de viajar a aquel momento y digamos, fue un poco progresivo lo que nosotros reconocemos como el hecho del ámbito laboral. Entonces fuimos sufriendo, inclusive, yo ahora no voy a pasar por arriba tuyo, porque creo que vos me vayas preguntando, pero digamos, en contestándote un poco la pregunta que vos me hacías, ¿no? Pero cómo va jugando la política internacional en cierto papel en el marco de la presión sobre determinadas cuestiones que luego van impactando y que impactan asimétricamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un continente, América Latina, donde en general llegamos tarde a todos los procesos, inclusive a este. Entonces, digamos, no voy a decir algo que en realidad no dije yo, lo dijo un profesor con el que yo estudié en su momento, que fue Cavarossi, donde cuando puse con él el doctorado me decía, bueno, nosotros tenemos un problema que es que América Latina llega tarde a todos los procesos de comparación con cómo llega al mundo, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso también hemos llegado tarde, pero hemos llegado de alguna manera, ¿no? Han sido logros que tenemos y que a lo largo de la historia no se han cuestionado, pero han costado muchísimo lograrlo, ¿no? Ahí nombraste Sociedad de las Naciones, ¿sí? Cómo se fue gestando, como de pronto la participación que tuvo Argentina en mandar una delegación tripartita, que es eje de la OIT, que vaya empresarios, gobiernos y trabajadores, y que tengan justamente en mesa de diálogo la misma tipo de poder de decisión. El trabajo de la internacional de los sindicatos es justamente tratar de influir y escribir en los distintos convenios. El último convenio 190 que nosotros ratificamos, porque el proceso es ratificación de los estados, tanto de los convenios como de las recomendaciones, y después aplicar justamente esos convenios, que es lo más difícil de todo, que ahí de lo internacional pasa a la nacional. En la parte, por ejemplo, del 190, que tardó casi 10 años en escribirse, fueron los argentinos que estuvieron ahí tratando de influir en la letra del convenio. Durante 10 años, y recién salió el 190. Pasamos de la Primera Guerra a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y después empezamos con el 60, la decolonización, el proceso de decolonización que todavía sigue teniendo su remembranzas en África, el proceso de su desarrollo y el día de desarrollo. Y aquí, por ejemplo, Argentina estaba en vía de desarrollo, decía. Y mientras tanto, todos ellos venían a seguir manteniendo y profundizando los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los distintos países. Ahora libre. Y después llegó la crisis del petróleo. Llega al 70, pasamos al 60, pasamos a la guerra, y ahora al 70. Teniendo en cuenta
y ahí se menciona, ¿no? La revolución industrial en 1760, 1770. Y teniendo en cuenta obviamente que recién, después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos laborales son, no solo los derechos laborales son paulatinamente puestos en la mesa, ¿no? ¿Qué pasaba entre 1760 y hasta ese primer convenio de la OIT? ¿Cómo estaba, teniendo en cuenta la internacional de los trabajadores? Sí, no, yo quería comentar algo de esto que me parecía importante. ¿No? Hacia 1848, en Inglaterra se ven dos movimientos. Uno, el budismo, que tomaba el nombre del rey Lud, una especie de Robin que era básicamente la acción gremial directa. Entonces, el reclamo era fábrica por fábrica y eran un poco pesados los chicos, rompían los pilares, los medios de producción y eran perseguidos. Y era el de una acción directa en una fábrica. Después surge el movimiento cartista en 1848. Y esto es básico porque se diferencia del gremio con lo que es un sindicato. Y básicamente, ¿qué buscaba el movimiento cartista? La inserción en el sistema político para que sea a través de las leyes el cambio que abarque un abanico a la totalidad de los trabajadores. Es por eso que el sindicato necesita su protección en el sistema político. Esto como para contestarle a mucho que habla de por qué los sindicatos tienen posiciones políticas. Y de ese movimiento cartista, para poder expresarse, surge el Partido Laborista. Entonces, el Partido Laborista toma, es más, quienes piden la dieta de los diputados fue el capismo, fue el laborismo, porque el trabajador no tenía plata para mantenerse de aquellos que venían de la idea del voto sensuado, sensatario, donde, como diría Sayez, el tercer Estado, solamente son libres aquellos que no tienen necesidad económica y que tienen una propiedad para manejar la propiedad de todos. Entonces, este quiebre que genera el cartismo es el ingreso del trabajador a la esfera política para generar cambios. Y el segundo elemento tiene que ver con el periodo de guerra, pasos a la izquierda internacional socialista, la internacional anarquista, y eso, pequeña idea de trabajadores del mundo unidos, tiene que ver con la expresión primero de la Constitución de 1917, de México, que también toma la Constitución alemana de la República de Weimar en el 19, que es lo que se llaman los derechos de segunda generación, que son los derechos del grupo que después aparecen en la Constitución peronista, que después es el 14 bis, dándole a los trabajadores estar en el ámbito ya constitucional. O sea, son los dos movimientos de la participación política de los trabajadores y los derechos de los trabajadores en las constituciones de México del 17 y de Weimar del 19 como los antecedentes de empezar a buscar en el sistema político el plasmar los derechos de los trabajadores. No sé si... Sí, lo explicó también Marcelo, digamos, hay algo que le voy a agregar a lo que decía Marcelo, porque históricamente el Reino Unido, que siempre fue un sistema bipartidista, un sistema parlamentario, no era entre el sistema, digamos, el tema no era entre laboristas y conservadores como ustedes lo conocen, era entre Whigs y Tories. ¿Qué pasa? Era entre neoliberales y conservadores. Cuando entra el siglo XX, y todo esto Marcelo te comenta, comienza a acelerarse en el Reino Unido, comienza a aparecer el Partido Laborista, que cuando aparece, posee una guerra mundial. Y el cartismo viene el nombre de modificar la Carta Magna, porque los británicos no tienen constitución. Entonces, el compendio... Es una constitución no escrita. Claro, con uso ordinario, de usos y costumbres, expresados en una Carta Magna. Entonces, la idea era modificar la Carta Magna, como después de estos dos casos, era ya ponerlo en la constitución. Sí. Ligado a esto, se
se quede desengancha. El tema es también del gremio del sindicato, que tiene también que ver con el cambio de modelo de producción. Eso es fundamental. Es a partir de ahí que se organizan los trabajadores y van cambiando. ¿Sí? Y ya no es gremio como maestro aprendiz, sino que son todos iguales, lo que va después a ser una serie, ¿no? El trabajo en serie. Eso por un lado, pero también está el otro concepto que es el salto cualitativo del sindicato a la cuestión política que va a ser el partido. Bueno, clarísimo, pero digamos, lo que Pasaste muy, digamos, porque había que yo entender esa parte, que pasa en 1760, regular. mundial hasta la OIT, tenía todo con la bache historia, como dijo él, van intentando intereses. ¿Qué pasa? Que si quieren traer a la Argentina. No, es durísimo. Pero, digamos, entonces fíjate que en realidad ahí es cuando el liberal, en el caso de que no hay que no estar representado y el liberalismo en el sistema político inglés está, es un tercer partido que no tiene, digamos, no tiene suficientemente poder como para disputarle al sistema bipartidista. Entonces sigue siendo conservador y laborista. Entonces el laborismo se quedó con una centro-izquierda, mientras el conservadurismo una centro-derecha. Entonces el trabajador se ve representado en el laborismo y la clase media mediana se ve más representada en el conservadurismo, ¿no? Entonces un poco ese es el sistema. Estaría bueno en algún momento por ahí ver, y lo dejo planteado, cómo han sido los orígenes de diferentes estados y cómo se han ido creando los grupos políticos, los partidos políticos y los reinos en esos lugares. No lo mismo en Estados Unidos, no lo mismo en Gran Bretaña, no lo mismo en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hay algunos que en algunos sectores que en algunos estados tienen más poder, en otros el poder está más concentrado. Entonces tiene que ver un poco con el nacimiento de la unidad política. Pero lo cierto es, yendo un poco a lo que vos me decías de la década del 70, la década del 60, del 70 y del 80, básicamente se basó en expandir la libertad sindical y en expandir el derecho al sindicalismo. Y hay una figura muy importante, porque de hecho fue la figura más importante de esa época, que fue el hecho Walesa, que fue, digamos, el polaco que instauró, por decirlo de alguna manera, el sindicalismo en su país, en un momento donde el comunismo era, o tenía al Estado prácticamente bajo una presión absoluta, ¿no? Que después terminó siendo presidente en la década del 90. Y nosotros cuando ya entramos en esto, para que usted lo piense más a nivel macro, ¿no? 70-80. La década del 90 fue más la década de la justicia social. Era buscar un modelo de desarrollo económico y social, pero sustentándonos en lo que para nosotros, ya el peronismo había hablado en un momento histórico, digamos a nivel mundial, del concepto de justicia social. En ese modelo de desarrollo económico y ese modelo de desarrollo social. Y a partir, si vos querés más, de la década del 2000, sobre todo después de la crisis del 2007, que fue la crisis económica, financiera que tiene Estados Unidos, muy similar a la que tiene la década del 30, ahí ya se comienza a pensar más en cómo nos insertamos laboralmente en una economía, no en una economía, perdón, en una globalización justa. Y esa es la palabra. ¿Cómo hacíamos para pensar y repensar una globalización justa que sea acorde con los objetivos del milenio, ¿no? Eso es lo que de Naciones Unidas para 2030. Y ahí debo decir que la OIT tuvo un trabajo muy fuerte, ya del fin de la década del 90, o ya en el año 98, instala que cualquier país que comience a regular el tema de los derechos tiene que tener en cuenta una serie de cuestiones. Por ejemplo, la cuestión del salario digno, la cuestión de regular el trabajo infantil, la cuestión de la igualdad entre el hombre y la mujer en cuestiones de género y en cuestiones salariales, la cuestión de los trabajadores que se desempeñaban en determinadas actividades y tenían un medio precoz para poder hacerlo. Entonces, sí o sí, cualquier país que tuviese que
iniciarse económicamente con un modelo de desarrollo económico social, marco de la justicia social, mínimamente tengan en cuenta estas cuestiones. Y eso era un logro, si ustedes quieren, fue un logro de la internacional, de la Organización Internacional del Trabajo. La cuestión es, por ahí, un poco lo que vamos a comenzar con Juan Carlos, que es lo que viene, en el sentido de cómo es el mundo que viene y cómo es el mundo que viene en el marco de los derechos laborales. Y ese es el tema. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿No? No sé si contesté lo que me habían preguntado. Porque falta un pueblo de la ley, porque los más televisión piden de ruido. Y el muro de Berlín fue, si ustedes quieren, de alguna manera, también un proceso de expansión del sistema democrático y de los derechos de los trabajadores, porque fue muy similar al proceso de la década del 60, donde el proceso de descolonización en Asia y en África termina instaurando mayor nivel democráticos, se apela a mayor nivel de derechos de los trabajadores. Y en la década del 90 lo que sucede es que los países que habían sido satélites comunistas se vuelcan a una democracia y vuelven a jugar con la cuestión de la ampliación de los derechos de los trabajadores que no habían, o no los habían tenido, o si los tenían, están en el estándar mínimo. Pero lo cierto es que todos esos países que habían estado bajo el yugo soviético abogan por democracias de tinte liberal, si se quiere. Porque acuérdense que en aquel momento el que triunfa, el gran triunfador de la Guerra Fría es Estados Unidos. Y Estados Unidos le impone al mundo el consenso de Washington. El consenso de Washington era la descentralización y la desregulación de la economía. Nosotros lo vivimos en la década de la flexibilización laboral. Entonces, digamos, la consecuencia de ese triunfo neoliberal era aceptar los patrones del hegemón que había triunfado en la Guerra Fría y lo que suponía ese orden, nuevo orden mundial económico, de tinte claramente neoliberal. Entonces, los estados ingresaban, pero muchos veían consecuentemente problemas. Hay un libro de Stiglitz muy bueno que se llama Malestar de la Globalización, donde el malestar de la globalización explica muy bien cómo muchos de estos países quisieron hacer reformas neoliberales y terminaron mucho peor de lo que había sido, digamos, el comienzo de lo que había sido por la Guerra Fría. Digamos, había retrocedido muchísimo en términos de económicos porque no había logrado las metas que se proponían con un FMI que regulaba constantemente lo económico y lo social. Entonces no había un margen de autonomía de esos estados, porque en Estados Unidos están sumamente endeudados. Entonces, digamos, el contexto no fue el mejor, digamos, en eso. Y digamos, ahí también tiene mucho que ver el impacto de lo que pasa en el mundo. Por eso digo, ahora te vuelvo a sobre esto, pero tiene que ver la visión que tienen y cómo impacta eso en lo regional también, en cada uno de los actores. Entonces, no se puede aplicar la misma receta a todos los actores, porque todos tenemos historias diferentes, sistemas políticos diferentes, economías diferentes, y somos productos diferentes. Entonces, no podemos aplicar la misma receta que fue exitosa en un lugar en otro. Entonces, hay que tener cuidado con esas cuestiones, pero, digamos, fue un mundo, claramente, nosotros tenemos que definir la década del 90, fue un mundo claramente de expansión de democracias neoliberales, de expansión de derechos, pero también de muchos retrocesos en otros aspectos. Acerca de los derechos sociales y derechos que defendían los sindicatos y derechos humanos que lo defendían los movimientos políticos durante la primera parte del siglo XX. Fueron en paralelo, no se mezclaban. En la Segunda Guerra Mundial hubo una interconexión de los derechos humanos y de los derechos sociales que los reivindican tanto la parte política como la parte sindical. Y esto, ligado a que la primera parte del siglo XX era un mundo bipolar,
entre la Unión Soviética y Occidente. Después de la caída del muro de Berlín, se consideró que no era, y que ya estaba al fin de la historia. Y ahora tenemos consideraciones que son muy populares. Los derechos están en retroceso, están afianzados, la fuerza de los distintos actores políticos sindicales, ¿cómo la ves? Yo creo que los derechos están afianzados, pero hay que cuidarlos. Hay que velar por cuidarlos y por el cumplimiento. Por más que los hemos logrado, digamos, esto de una vez y para siempre, por más que nosotros pensemos que puede ser así. Entonces digo, sí, están consolidados, pero hay que velar porque esto siga siendo. Y sí, el mundo cambió mucho, porque si vos crees, nosotros tenemos una primera parte del siglo XX multipolar. En realidad la historia del mundo, si ustedes la piensan, desde el siglo, vamos a ponerlo desde no me gusta hablar de Estado del siglo XVI porque no había Estado. Ya no había Estado, había unidades políticas que podían funcionar en Estados. El Estado nace con el territorio con la nacionalidad, eso es el siglo XIX. Pero bueno, vamos a poner una fecha como para la paz de Westfalia, 1648 en Europa, para decir que hay un nacimiento de. Bueno, coincidamos en esto, pero desde esa confederación del 1648 hasta el periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, no fue multipolar. ¿Qué significa que multipolar? No lo voy a discutir con tecnicismos académicos, como lo hacemos a veces en algunos lugares. Lo voy a definir más corto para que se entienda. El mundo era, los dueños del mundo eran pocas unidades políticas. Es decir, era un oligopolio, 4, 5, 6, los que dominaban el resto. ¿Qué es la historia de la teoría política? O sea, el día que la historia política va a ser innovadora, el día que me pueda explicar como muchos gobiernan a poco, sino como poco gobernan a mucho. Porque la historia es como poco gobernan a mucho, como mucho gobernan a poco. Pero lo cierto es que en ese mundo multipolar era el mundo de pequeños jugadores. En términos económicos, cuando los economicistas, digamos, es un oligopolio. Pequeñas firmas que tienen parte del mercado. Y si entre ellas cierran, que se quiere quedar en alguna parte del mercado, lo llaman oligopolio colusivo. Yo le digo un gatekeeper, y algún gatekeeper, con la época nosotros lo tuvimos con la telefónica. Entonces, eran pequeñas firmas, 4 o 5, pero se quedaban con una porción del territorio de la U, cerraban, yo me quedo el 20, lo quería hacer 20, y más o menos poner el mismo precio, entonces la otra compañía que se hizo. El mundo cambia con la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué cambia ahí? Porque el mundo pasa de ser multipolar a bipolar. Entonces acá eran todos los jugadores los que estipulaban o condicionaban al resto. ¿Y por qué? Porque básicamente se da una característica que era la heterogeneidad. Nosotros en el mundo habíamos tenido heterogeneidad, no somos todos iguales. Nos enfrentamos a diferentes culturas, nos enfrentamos con diferentes percepciones de la política, con diferentes valores, etc. Pero en ese mundo que había sido multipolar y heterogéneo, no se había querido quebrar el sistema. El sistema era conflictivo, pero subsistía. Se iba regulando progresivamente. Pero después del 45, sí había una disputa por un quiebre del sistema, porque había diferentes concepciones de la política en Estados Unidos y Unión Soviética, porque había diferentes valores y preceptos morales sobre la política y sobre los valores en general, y porque hay diferentes formas de organización económica. Mientras una era libre mercado, otra una economía totalmente planificada. Y esto se extendía a la periferia donde nosotros también estábamos insertos, y al debate que nosotros también no nos teníamos que dar. Entonces, ahí sí hubo un quiebre importante, porque eran dos grandes actores que querían, digamos, extender su poder a otras regiones. Después, muy bien, como decía vos, Juan Carlos, yo coincido, el mundo de la guerra es unipolar, porque Estados Unidos fue el gran triunfante, pero si algo define los últimos 20 años al mundo, es la multipolaridad. O sea, volvemos a esa multipolaridad y a esa heterogeneidad que supo tener el sistema de 1648 tras el periodo de guerras de la Segunda Guerra Mundial.
La cuestión es, si en algún momento se va a integrar lo occidental con lo oriental, si los derechos se van a reafirmar y se puede extender aún más o no, o si alguno de esos dos va a terminar triunfando uno sobre otro y va a querer imponer lo que nosotros llamamos en política internacional el espíritu de cruzado, la política principista. La política principista o el espíritu cruzado es cuando yo digo mi sociedad es mejor que la tuya. Yo tengo mejor política que vos, tengo mejores valores, yo te voy a imponer lo mío por sobre lo tuyo. Porque yo voy a poner que lo mío es mejor que lo tuyo. Bueno, ahí en política internacional nadie puede decir que algo mejor que lo otro. Porque algo que caracteriza la política internacional es la homogeneidad. ¿Quién me puede decir que una cultura es superior que otra? Ninguno. Entonces, digamos, en ese dominio, en ese reino, tenemos que preservar lo que tenemos, que es mucho, lograr más, pero siempre abogar por esto que yo decía al principio, ¿no? De cuidar lo que uno tiene. Entonces es muy importante. No está definido, digamos, todavía esta contienda. De hecho, el otro día hubo una noticia que yo encontré muy interesante que decía que Estados Unidos incitaba a China a sentarse a negociar sobre algunas cuestiones de política internacional. Entonces puede haber una integración entre dos puntos de vista, o podemos darlo. Yo futurología no. Y estamos en un momento donde hay cambios en política internacional, pero todavía no somos esos cambios son suficientemente fuertes como para que uno se pueda imponer al otro. Entonces, acá no es tanto, si vos crees, no es tanto una guerra ideológica o una guerra cultural, como sí había en la época de la Guerra Fría, o como sí quiso Estados Unidos aplicar en la década del 90 con el espíritu de cruzado de la política principista. ¿Se entiende? Entonces, en ese esquema hay que ver, digamos, cómo va resultando todo esto. Lo cierto es que hay que volver a velar por lo que tenemos, cuidarlo, y obviamente si podemos buscar más que sea el beneficio del trabajador, por supuesto, pero lo que digo es, en este sistema, nadie puede decir que hay algo que mejor una cosa que la otra. Un ejemplo, Estados Unidos se fue de Afganistán, se fue de Afganistán, se fue de Afganistán, perdón. Ahora Afganistán, tuvo 15 años, ¿no? Se fue peor de lo que vino. ¿Por qué? Porque no cambió absolutamente nada. Primero, porque a los persas nunca nadie los derrotó en la historia, se tampoco lee la historia. O sea, yo voy a enfrentar a alguien que nadie lo derrotó, no sé si lo voy a enfrentar. Entonces, no hay que estudiar un poco la historia. Creo que Estados Unidos tiene personas especializadas en política exterior, tiene que saber estas cosas. Yo no soy el Drácula de Delfos, estoy diciendo cosas que no se dicen en ningún lado, pero digo. Si uno va, digamos, voy a Afganistán, quiero cambiar el sistema político, el sistema económico, me termino yendo con un avión y me termino con una bicicleta por la cabeza. Y me voy a la economía. Sí, muy lúcido para escribir, no sé si está lúcido para hacer política exterior, porque en América Latina lo que hizo de política exterior Estados Unidos, la verdad es cosas que hicieron muy. Pero es lúcido desde el punto de vista muchas cosas que ha escrito, de muchas horas que yo he leído, que es muy bueno, intelectualmente es muy bueno. Pero bueno, una cosa es sentarme a tomar una decisión en el ámbito público como funcionario, cuando me llegan los recursos, ver si tengo o no tengo, otra cosa es sentarme en mi casa, tranquilo, tomar un cafecito, con el frío que hace frente a la tele y sentarme a escribir. Y bueno, probablemente lo que escriba ahí no lo mismo que ejecutaría en una mesa tomar una decisión. Son cosas diferentes. Pero bueno, física ha sido un gran ideólogo de la política exterior de Estados Unidos y ha tenido una gran influencia. Y también ha sido, porque, a ver, como también decimos una cosa y decimos otra, ha sido el gran estratega que abogó por el acercamiento entre Estados Unidos y China en la época de Nixon. Él igual no era un político, él históricamente fue un académico que saltó al ámbito público, no fue alguien que estaba en lo público y saltó al académico. El proceso fue al revés. Pero lo cierto es que hubo un acercamiento a China. Después los norteamericanos empezaron a poner mucha plata a los chinos en la década del 90 porque parecía que les tenían pena. Bueno, hoy China es una potencia, yo creo que si tuvieran que pensarlo por ahí, no sé si hubiesen actuado de la manera que quisiera, ¿no? Pero lo cierto es que no estaba definida esa contienda. Y ese espíritu principista de Estados Unidos me dijo, o sea, donde yo impongo mi visión, y supongo que la mía es mejor que la tuya, y bueno,
Estados Unidos no le ha traído ningún beneficio, le ha traído más dolor de cabeza que otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, bueno, aboguemos, pensemos, seamos optimistas para pensar más en que tenemos tiempo, para pensar que en un mundo donde tenemos que cuidar lo que tenemos, pero podemos todavía seguir mejorando, ¿no? De académico a llevar a la práctica, a la cancha. Me acuerdo la frase de Irigoyen que decía efectividad de conducentes. Ella era el tema. Estar ahí para resolver y poder, digamos, un acuerdo. Ahí hoy a la mañana me llaman de Chile porque tienen problemas con el legislativo de Chile. Regional, están surgiendo persecuciones, ¿no? Entonces, estamos haciendo una movida justamente a nivel regional, no solamente denuncia la OIT, y ahí usamos la Confederación de Trabajadores Legislativos de América del Caribe, ALEC, que es la central de Chile, CUT, que es otra central, para juntar de portavoz, ponemos el nombre para llevar la denuncia a la OIT. Y al mismo tiempo, mandar videos, ahí le dije al reportero propio que con el presidente de la CONTRAC mande un video, lo hizo también Julio Fuentes, que declate el apoyo del trabajador legislativo. Esa es una cuestión de solidaridad, esa es una actividad que de pronto se hace a nivel de... Bueno, le quiero hacer Italia, hoy José Terminará, tenemos nuevamente de cable, así que a mí, no, fuerte. Y así se dice los medios, nada, el país. No, mi respuesta sería, mi pregunta, sería, teniendo en cuenta no solo este contexto nacional, por lo que escucho también claro a nivel internacional, ¿y conoces algún gobierno, algún país que retrocediendo los derechos laborales haya generado riqueza y ganancias hacia el pueblo? Muy buena pregunta. Teniendo en cuenta el contexto de lo que podemos conseguir con objetivos y lo que va a costar, ¿no? Depende de qué estado hablemos y en qué momento histórico. A mí la verdad que no se me viene nada a la cabeza. Sí me acuerdo de algo muy patente, que fue, por ejemplo, el gobierno de Thatcher, ¿no? De la década del 80, donde el gobierno Thatcher inglés de la década del 80 sostenía que para alcanzar cierto nivel económico tenía que lograr, de alguna manera, por ejemplo, bajar el nivel de paritarias y bajar el nivel de gasto público. Eso lo tenía que hacer a costa del trabajador. Entonces, fue un gobierno conservador fuerte, lo impuso, se terminó imponiendo una política donde terminó disminuyendo el gasto en pos de frenar el proceso inflacionario. Pero se vieron afectados los derechos de los trabajadores, porque no tenían paritarias, por ejemplo, en el nivel que podemos nosotros libres. O sea, y sin embargo, sirvió por ahí en un momento histórico para estabilizar lo económico, pero a costa del trabajador, ¿no? Pero bueno, era un gobierno conservador, un gobierno de centro-derecha, que también se vio impulsado en gran parte. De hecho, la falta de popularidad, entre otras cosas, se aduce que fue uno de los factores por los cuales fue la guerra de Malvinas. Entonces, digamos, es un análisis muy puntual lo que estoy haciendo, ¿no? Pero, digamos, en su momento había una concepción de política económica donde había que se podía restringir, o sea, se podía llegar hasta quizás ciertos patrones económicos, incluyendo el nivel de gasto. Y eso se hacía a costa de las paritarias, por ejemplo, de los trabajadores libres, ¿no? Porque fue una década muy difícil pensar en ese lugar, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Que no se viene a mí a la cabeza, ¿no?
pensando un poco lo que vos me decías. Yo no creo que una cosa sea incompatible con la otra. El tema es cómo se implementa. Digo, yo no necesito quitar derechos a los trabajadores para poder implementar un modelo de desarrollo económico que sea beneficioso para la mayor cantidad. El tema es cómo se implementa. El tema es que muchas veces condiciona el contexto. Entonces, nosotros tenemos un contexto complejo, con una deuda muy alta y con una economía que está costando que en este contexto con un proceso inflacionario, no hiperinflacionario, pero sí inflacionario alto. O sea, en la economía se considera inflación alta más del 50%. Entonces, imagínense. Entonces hay que haber que estabilizar algunas variables económicas. Entonces, por ahí no va a ser todo color de rosa como muchos pensamos. Entonces va a haber que estabilizar ciertas cuestiones, y bueno, ahí también va a estar la mano quirúrgica de quien sepa qué variables tocar antes que otras, ¿no? Digamos, en el tablero no vamos a estar tocando todos los botones juntos. O sea, los que saben qué botones tienen que tocar. Y para eso están los especialistas que son los que manejan economía. Yo soy especialista de marketing, soy especialista de la política exterior. Pero la política exterior tiene algo para decir. ¿Por qué? Porque la política exterior tiene que ser la política exterior de trabajo y de inversión. Entonces, la política exterior tiene que generar inversión y directamente generar trabajo. Entonces, bueno, también va a tener algo para decir la política exterior, cómo nos movamos después de octubre, ¿no? De acá a 4 años. Entonces, va a ser igual sabiendo que yo creo que hay una tensión, en el momento hay que hablar, pero hay una tensión siempre entre lo económico, lo político y la política exterior. ¿Por qué? Porque lo político quiere todo ya en el corto plazo. Quiere resultados ya, lo más inmediato posible. ¿Y por qué digo tensión? Porque lo económico, la política exterior debería en un largo plazo. Entonces los resultados no se ven en el corto plazo. Entonces por eso que hay una tensión entre lo político, lo económico y la política exterior. Entonces hay que pensar que si hacemos medianamente las cosas bien, sea quien sea, vamos a tener que pensar en mediano a largo plazo, no en meses o semanas. Mediano a largo plazo mayor para que se vean un poco, digamos, la cuestión económica si ha mejorado o no mejorado. Y algunas veces, bueno, con la política exterior estaba pensando un revuelto por abajo de ideas acá, porque estaba pensando en los sindicatos nacionales, cualquiera sea, que defiende los derechos de los trabajadores de la nación, que en sí defiende las economías de ese país, porque de ahí vienen sus beneficios. Pero no necesariamente las economías de un país y otro son por acuerdos, sino por peleas de un mismo mercado. Entonces, de pronto, ahí tendríamos enfrentamientos de un sindicato de un país A con respecto a un sindicato de un país B. Y la idea de los derechos sindicales, derechos humanos, derechos sociales, son universales. Tienen como fui anotando. Entonces, ¿cómo sorteamos desde los trabajadores para vos esta situación? Vos hablaste de política, ecología y política industrial. Ya, ¿cómo sorteamos esta situación? Porque, por ejemplo, cuando hay una guerra, es los soldados de un lado y los soldados del otro, que no son los generales, los que se mueren. ¿Sí? Es el pueblo de un lado o el pueblo del otro. En este caso, los derechos de uno, de un defensa de los derechos de los trabajadores de un país con respecto a los del otro, cuando entra el conflicto.
¿Cómo vos lo resolverías? ¿O cómo pensás que se lo resuelve? ¿Vos estás pensando en si hay un conflicto económico, por ejemplo, entre un sector que exporta de un país y uno de otro? Bueno, que no está alejado un poco de los problemas que tenemos entre Mercosur y Unión Europea hoy, más allá de los estándares, digamos, que piden de seguridad y de calidad que está pidiendo la Unión Europea, que cada vez nos va corriendo un poco más la línea, o pareciera que no quiere el acuerdo, ¿no? Bueno, la reunión que va a haber en septiembre en Brasil va a terminar de perfilar las cuestiones. ¿No? Algunos analistas dicen que sí, porque dicen que la presidencia de la Unión Europea la tiene España, mientras que la presidencia de la Mercosur la tiene Brasil. Entonces dicen que ahí se podría haber un acuerdo, porque podría haber intereses más cercanos, digamos, con la relación de España con el continente, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en realidad la historia de la Mercosur y la Unión Europea es la historia de cómo se han pateado, perdón que lo digan estos términos, pero un poco académicos, pero cómo nos han extendido siempre la línea final a la que tenemos que llegar. Yo creo que nosotros tenemos varias opciones. Ahora, en ese caso, por ejemplo, en temas agrícolas, y va a haber uno que va a tener mayor beneficio y otro que va a tener menor beneficio. El tema es que no va a jugar el Estado ahí. Si lo va a dejar al que tenga menor beneficio o lo va a ayudar. Entonces, ahí ya son cuestiones que tendrán que ver, digamos, también el instinto ideológico del gobierno de turno que esté en el momento de tomar decisiones. Obviamente, ¿no? Es un papel importante acá y lo que sea. Pero lo cierto es que, yendo a ese punto, puedo decir que es interesante. Y siempre va a haber la política de la interdependencia, que es la política mundial, supone efectos de costos recíprocos. Pero los efectos de los costos recíprocos son asimétricos. La política no es un juego suma cero. Yo me llevo como perdés, no, los dos nos podemos llevar, pero siempre hay uno que puede llevarse un poquitito más, y un poquitito más. Pero los dos se pueden beneficiar. Por eso digo, efectos de costos recíprocos. Pero bueno, eso también genera un nivel de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque donde yo tengo un efecto de costo, yo tengo una cercanía con ese actor, dependo, o sea, puedo producir algo que yo necesito. O yo le vendo, el día de mañana me dice, bueno, yo no te vendo más, no te compro más, ¿qué hacemos? Porque esa es otra política. Yo quiero vender, yo te vendo, te quiero vender, pero no te tengo que comprar. Por eso yo te vendo, el otro también te quiere vender a vos. Entonces el tema es como uno articula esos intereses contrapuestos, al punto de alcanzar un equilibrio, o a dónde está el equilibrio. ¿Está el entretenimiento del trabajador o de la clase trabajadora de ese sector o no? ¿O está el último en estado para amortizarlo y para estar en la cercanía y acompañar al trabajador en ese proceso? Bueno, yo creo que el mundo que viene tiene que ser un poco de eso, pero tiene que haber acuerdos comerciales y en un mundo que está un poco, si ustedes quieren, yendo a contramano del multilateralismo, yendo a contramano de estos acuerdos entre bloques económicos. Hay estados que no prefieren hacer acuerdos multilaterales, prefieren acuerdos bilaterales. Miren la Reino Unido, por eso fue el Brexit. Y si Trump hubiese ganado en Estados Unidos, probablemente hubiese hecho un acuerdo que ya el acuerdo tenía más o menos cerrado con Boris Johnson cuando estaba el primer ministro, que era un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos. Pasa que los dos hicieron malos cálculos. O sea, los dos pensaron que se iban a quedar. Y como dice un gran teórico de las relaciones internacionales, Hans Morgenthau, uno siempre tiene que hacer el cálculo sobre el peor caso, no sobre el caso que no le gustaría que suceda. Idealismo hacemos todos, hay que vivir más del realismo, ¿no? Pasa que los realistas nos llaman pesimistas, pero en realidad tendríamos que llamarnos prudentes, no pesimistas. Pero bueno, la prudencia es una suprema virtud que hace un poco. Una cosita. Escuché, pesimista es un optimista con información. Bueno, puedo, si vos querés complementarlo, puedo decir, la información es poder. Cuanto más información tengo, mejor calidad de la decisión puedo tomar. Cuanto menos información tengo, probablemente cometa más errores, no estoy bien informado. Entonces, la información es poder.
Ahora, también tenemos que pensar, si vos querés, un poco a esto llaman de teoría, que los organismos internacionales, como puede ser los organismos, como puede ser la OIT, si vos querés, es un organismo donde hay mucha información. Y es una instancia adicional donde yo articulo mis recursos de poder, donde él me puede articular los recursos de poder. Entonces, yo puedo articular recursos de poder a nivel doméstico, como Estado, pero yo puedo articular con un organismo internacional y transformo esos recursos de poder en resultados. Pero ahí tenemos que otro día ponernos a pensar qué es poder. ¿Qué significa tener poder? Ya, en el siglo XXI. Si hago lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, dejo un poco planteado el tema. Ahí capita. No, el tema es, hay que ver, es bueno lo del poder, ¿no? Si lo tomamos como sujeto o gobierno, porque cambia totalmente. Pero bueno, te quería preguntar una cosa. Cuando no cumplen los convenios ratificados, el problema que hay es que las penas llegan tarde, tardan mucho. ¿Cómo ves esto? Porque una cosa es bancarlo, generalmente le facturan a los países menos desarrollados que a los países desarrollados. Porque en realidad, y no quiero seguir siendo realista, quiero ser optimista, pero bueno, las preguntas me van llevando a que yo sea cada vez más realista. Y lo cierto es que, como en algún momento dije hace 2 charlas atrás, la política internacional es una política de poder. Es una política de poder que las hacen los grandes jugadores, no los jugadores medios o pequeños. Entonces, como la hacen también los grandes jugadores son los que imponen las normas. Y son las que imponen los vetos y las excepciones. Entonces, nosotros lo miramos como el lugar que nos toca jugar de una potencia media regional, pongamos, ¿no? Antes éramos una potencia media mundial, pero por ahí una potencia media más de juego regional, no global. Es decir, Argentina, como también dije, bueno, la historia del país que ha tenido influencia, pero no ha tenido poder. ¿No? Es un poco la historia nuestra. Entonces, en ese contexto, por ahí pensar de que no somos los que diseñamos y tenemos poder y tenemos reglas de juego que implementamos. Y las instituciones a las cuales esos estados responden son instituciones que han sido creadas en función de esos estados. Pero en un momento también lo dije, o sea, de las Naciones Unidas. Y bueno, las Naciones Unidas es el organismo más importante de la Asamblea, donde todos van a hablar. Lo más importante es el Consejo de Seguridad, donde yo tengo el veto y digo, esto me gusta, esto no me gusta, te lo veto, listo, se terminó, no lo veto. ¿Se entiende? Entonces, a ver, las Naciones Unidas no es ir a hablar a la Asamblea General. Las Naciones Unidas, que corta el bacalao, que corta el poder, es el Consejo de Seguridad. En todo caso, si quisiéramos cambiar algo, tendríamos que intentar reformar esas instituciones e introducir otros jugadores en esas instituciones. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad podría Brasil ser un miembro del Consejo de Seguridad permanente. Nosotros no, estamos lejos de la política exterior de Brasil. Pero puede ser Brasil. A nosotros nos conviene que sea Brasil. Puede ser India, podría ser Alemania, podría ser Japón, es decir, ampliar el margen de juego. Porque mientras el juego lo sigan teniendo pocos, digamos, son los pocos los que establecen las reglas de juego. Pero también es cierto que una cosa es cuando uno no tiene poder, otra cosa es cuando se sienta como jugador con poder. ¿Usted quiere ser como una persona? Tiene poder. De ahí se van a dar cuenta cómo es. Va a cambiar la relación que tiene con ustedes, no va a ser misma. Pero bueno, tiene poder. Me preguntaba si ahí, en el caso de Naciones Unidas, los grupos, los BRICS, no podrían jugar justamente fuera, ¿no? Preferentemente, ser triunfal más que individual, ¿no? O sea, una pequeña nación, digamos, llegar a tener independencia es muy difícil. Vamos a ver que, digamos, como grupos de poder dentro, digamos, de una nación, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.
Sí, pero para que tuviera un impacto a nivel internacional tendría que ser un movimiento que organizara por ejemplo, las asambleas generales. Porque tendría que ser un movimiento que en cantidad sea numerosamente importante. En un juego donde hay 100 y pico jugadores, 10 no van a cambiar. Pero en un juego de 190, pongámosle que 160 establezcan una resolución y bueno, yo entiendo que eso, hay otro consenso. Lo cierto es que tenemos que pensar en cómo introducir modificaciones en esos organismos. Por nosotros está pasando un poco con el Mercosur, cuando Paraguay y Uruguay buscan amortizar un poco, porque claro, son los jugadores más pequeños del Mercosur y nosotros como Brasil somos los más grandes. Entonces, no nos vayamos a mirar lo que pasa en las Naciones Unidas, no mirar lo que pasa en el día a día, en la vecindad. Bueno, Uruguay y Paraguay están de acuerdo con un montón de políticas porque son pequeños jugadores que muchas veces sostienen que los grandes jugadores de la Universidad Argentina llevan mayor asimetría que ellos. Entonces, bueno, son reglas de juego que las imponen los jugadores, que son los que constituyen los organismos, son los que tienen poder. Yo puedo constituir un organismo, puedo ser miembro fundador, pero tengo que tener poder para tomar decisiones y el poder no es solo la habilidad en la cual yo puedo lograr que vos hagas algo que no harías, sino que el poder también supone que hay un control sobre determinados resultados. Es decir, yo soy poderoso de manera que controlo un proceso y controlo los resultados de ese proceso. Cuando soy en política internacional no hay un único actor que sea capaz de hacer eso. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si vamos a los estados más poderosos, Estados Unidos tuvo que aliarse con OTAN, o sea, por la guerra de Ucrania. Rusia se tuvo que liberar con China. Corea del Norte se entra en aislamiento y se está aliando con Rusia y con China. Entonces hay un posicionamiento. Entonces no hay un único actor que sea suficientemente poderoso como para una capacidad global de decir voy a modificar los organismos, voy a hacer esto, eso. No hay. Entonces tenemos que consensuar. Y ahí es cuando tenemos problemas. Y ahí es donde la heterogeneidad nos juega en contra, no nos juega en favor. No nos ponemos de acuerdo. Porque sí, el jefe de empresa, vi a unos datos de los mexicanos en Chile. ¿Alguien más quiere preguntar algo ahí? Yo quería contar de alguna manera segmentos del seminario de hoy. Uno, sobre todo lo último que decías, que la información es poder y la necesidad constante de ir ayornando de alguna manera los derechos con los nuevos acontecimientos. Particularmente con el concepto de información, uno tiene que remitirse un poco para no spoilear el contenido del seminario que viene, a lo que ya no es tecnología de vanguardia, que son las TIC. Pues las tecnologías de vanguardia son la inteligencia artificial y la robotización. Pero, justamente, con las tecnologías de la información y con la comunicación, cuestiones que son diarias y constantes para uno, desde uno abre el celular, usa la computadora, en términos laborales, capacitación, ocio, entretenimiento, y justamente las cuestiones que nacen también de ello en términos de derechos. La necesidad constante también entonces de ir ayornando lo que es el concepto de derechos en base a lo que nace. Y eso me lleva también a cuestiones que he visto en el académico, que por ejemplo la necesidad de ir construyendo nuevamente y actualizando la 25.026, Ley Nacional de Protección de Datos Personales, cada vez que va actualizándose todo lo que uno usa diario en términos de tecnología de información y comunicación y lo que va a poner Gonzalo el seminario que viene, de la inteligencia artificial, de la robotización. Entonces, es un trabajo constante de reflexión y de planteamiento también estratégico en términos de derechos, en base a todo lo que surge constantemente y que uno de alguna manera también está expuesto, sobre todo, porque uno lo usa a diario y lo considera benigno, cuando en realidad posiblemente, o no lo es, o tiene algunos usos detrás de parte de quienes tienen ese monopolio y poder de la información. Te voy a contestar la semana que viene. Cuando veamos inteligencia artificial,
Y ahí veamos algunas cuestiones que me parecen interesantes y que a nosotros por ahí no nos tocan de lleno ahora, por esto que yo decía, llegamos tarde a ciertas cuestiones, pero en un momento va a llegar. Y tenemos que empezar a mirar, ¿no? Y saber dónde vamos a estar. O sea, qué tecnología vamos a comprar, para qué. O sea, si va a haber una reglamentación, o sea, qué reglamentación vamos a poner. O sea, son cuestiones que en la semana que viene la vamos a pensar conjuntamente con lo que cuando veamos la cuestión de inteligencia artificial tiene que ver también con un modelo de desarrollo económico. Nosotros no producimos nada de eso, en un momento compraremos cosas. Si ahora nos aprendimos otra situación económica, en un momento, inclusive tenemos capacidad, digamos, hay gente muy preparada, nosotros muy buenos científicos, tenemos muy buen personal técnico para desarrollar. Lo que tenemos a veces son recursos. Pero si de recursos humanos hablamos, pensemos que Japón no tiene recursos naturales, pero tiene recursos humanos, tiene muchísimos. Es una isla chica y sin embargo ha desarrollado y ha mejorado y ha implementado un montón de cuestiones mejor que Occidente. Si alguna vez se compraron un auto japonés, sabe lo que les digo. Yo tengo un auto japonés que es inaudible. Hace como 3 años no lo mando al servicio y vivo yéndome a la costa de vacaciones y les digo, hoy no compren porque un auto no es nuevo, pero lo que quiere decir que la tecnología es de primera y no es nuevo. Y han sabido copiar las cosas, nada más que las han sabido copiar, se han hecho mejores. Y es un lugar que no tiene, digamos, es una isla pequeña y no tiene recursos naturales como tenemos nosotros, pero tiene mucho capital humano. Nosotros tenemos un buen capital humano, nos falta recursos. O sea, y por ahí la planificación estratégica, ¿no? Que es lo que no tenemos, que en algún momento hablamos. Pero podemos hacer muchas cosas si queremos. Pero bueno, la semana que viene hablaremos de inteligencia artificial y toda esa cuestión. Ahí está el yo, digamos. Nos vamos a preparar con las emergencias tecnológicas, informáticas y todo tipo de emergencias. Estaba pensando, porque hablaste de recursos humanos, son relaciones laborales. Pero también, porque los recursos humanos no son recursos. Me pego, ¿no es cierto?, al concepto de la gente que estudia relaciones de trabajo, ¿no? En esa posición, otros tienen otros. Y después pensaba mis compañeros y compañeras de acá cuando tuvieron que resolver la situación de la primera transmisión del Senado, de la primera sesión, de forma Zoom, virtual, y fueron ellos los que organizaron todo. Más, terminó la sesión y algunos chicos se largaban a llorar porque lo habían conseguido. Y eso, ya que había citado a Chile, le remontó a un sindicalista que es también docente chileno, rojo, que estuvo en la época de Salvador Allende, ya que no con el tema del aniversario de Salvador Allende, bueno, fue el último sindicalista joven que estuvo con Salvador Allende, y tiene el concepto de saber obrero. Utiliza ese concepto. Y ese concepto es el que cada trabajador o trabajadora tiene de lo que se puede hacer, se puede lograr. O sea, si vos le preguntás, si vos lo incorporás a la estrategia, a resolverlo, hasta no tenés que comprar tantas mismas, por ejemplo, para la fotocopia. Te lo va a decir el que saca la fotocopia, que sabe cuántas necesita, pero a muchas veces no. Por eso en el tema, las discusiones tienen que estar presentes para mí. Bueno, eso ayer te contestaba, digamos, el capital humano, recursos humanos, el capital sí, vamos a tener cosas, ¿no? El capital humano habla más de la economía.
el hermano de 14, que llamaba economía. Tuve una época de economía en la facultad, muchos años, ¿no? Ahora. A micro, macro, economía internacional, me quedó. Así que por eso, desde algo decirlo, preferí decirlo en los términos más economicistas, no tan sociales. La deja picando. Y la economía es política y social. Es una ciencia social. ¿Sí? Una ciencia social Sí. que trabaja con recursos escasos. Para Y esa es la clave de toda la economía. La definición, La definición, yo hablaba de recursos escasos, ya significa saber economía. Si entienden eso, van a ser buenos economistas. bueno, los griegos, el concepto de economía de griegos es administración. Está relacionado con esto. Pero existe la administración como ciencia. Los griegos crearon todo. La economía era poco. Y tuvo que llegar Keynes para decir estos micros son macros. Los de Keynes, bueno, todo bien. Igualmente Keynes lo dijo mucho antes. Ya en el 22, ¿no es cierto?, se morticita a organizaciones como... ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Dale. Quedó un poquito desfasada, pero bueno, volviendo un poco a la genealogía de la Organización Internacional de los Trabajadores, ¿cómo evaluabas un poco la influencia de la Iglesia, ¿no es cierto? Desde la doctrina, de la encíclica Renován, donde de alguna forma se coagula, muchos dicen que la doctrina social de la Iglesia es la remonta a San Agustín, pero bueno, ahí de alguna forma podemos decir que se coagula o se deja sentado, se deja sentada la organización de la Iglesia, la que conocemos la claridad, y que tuvo diversos fines del siglo XIX, pero durante el siglo XX la Iglesia y la fe, digamos, católica tuvo gran predicamento de la redundancia en organizaciones obreras, que quizás organizaban no tanto por actividad, sino más bien por incluso con influencia significativa en países de la región, como Venezuela, que ahora hablábamos sobre eso con Juan Carlos, cuando hablamos un poco del panorama sindical latinoamericano, ¿no es cierto? Bueno, es un poco como la genealogía que conversábamos durante ese momento de la charla, me parece, iba a hacer el comentario y después se me pasó, pero bueno, eso como guardas esa influencia. Gracias. Yo no sé si podemos disociar las dos cosas. Yo creo que la Iglesia tuvo un pensamiento y tuvo una acción muy fuerte con respecto a estas cuestiones. Si vos querés, por ejemplo, yo me acuerdo que en la década del 60, la encíclica Papal Cosmología y Progression, en el 67, que sostenía que teníamos que lograr desarrollarnos y lograr que aquellos que estaban en los sectores fuera del sector económico poder insertarlos en los derechos. Por eso la paz tenía que ser el nuevo nombre del desarrollo, decían en aquel momento de la década del 60. Y yo creo que la Iglesia tuvo mucho para decir, acompañó mucho los procesos y de hecho la encíclica la nueva, la Fratelli Tutti, que estuve hablando en la Universidad de Salvador hace unos meses del tema, un poco lo dice, ¿no? Cómo tenemos que comenzar a trabajar todos juntos en estas cuestiones, porque no es individual, no hay un salvataje individual, digamos, el salvataje es como comunidad. Y entonces yo creo que la Iglesia en eso ha sido bastante precursora y todavía sigue siéndolo, digamos, creo que estaba preparándose para una nueva encíclica, no sé si la estamos sacando ahora en el tiempo, y yo creo que es vital que pongamos en la mesa a la Iglesia también para hablar de estas cuestiones, porque tiene mucho para decir y ha acompañado mucho estos procesos, ¿no?
No sé si contesté tu pregunta. Dije de Tamara porque vos hablabas de la iglesia y ella es la patrona sociológica. Cuando vos dijiste la encíclica, pensé que a lo mejor iba a decir algo. No, lo que decía es que está haciendo la segunda parte de Laudato Si. Y en esto que vos decías, solo para agregar algo, de que vos estabas hablando de esta nueva doctrina social de la iglesia, la última, también esa apertura de la iglesia siempre entendió, como bien decís, a marcar el camino del futuro de toda la comunidad en sí misma, ¿no? Hasta incluso algunas religiones no se han basado en lo que son las encíclicas o la doctrina social de la iglesia, pero sí han tomado como referencia en esos encuentros interreligiosos. En esta nueva doctrina social de la iglesia se incorporó muchísimo a la temática que nos corresponde a nosotros, que somos los afrodescendientes. Entonces, si en un momento se sumó lo que es los pueblos originarios, de hecho el Papa fue a pedirle disculpas, digamos, de aquel genocidio terrible que fueron con los pueblos del norte, esta apertura nueva que tiene de lo que es la doctrina social de la iglesia, la incorporación de la temática también de los afrodescendientes. Entonces también marca lo que es sumado al diseño internacional de la comunidad afrodescendiente, esa apertura de la iglesia a este camino de inclusión que viene marcando el Papa, ¿no? Agregándole a un tema más, que ustedes la teoría, que es cómo generamos un sistema económico cada vez más inclusivo que sea compatible con el medio ambiente. Lo que es lo que se estaba planteando un poco el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Y hay esa idea de cómo podemos ir articulando entre todos, ¿no? Porque la idea es que todos vivimos en nuestra casa, ¿no? La casa común. La casa común. Quiero adelantar nuevos seminarios, terminamos con esto. No puede llegar uno, a lo mejor en noviembre, depende de cómo esté la situación, una reunión que podemos llegar a hacer, habiendo algún invitado extra, si se puede. Pero bueno, vamos a ver, no prometo nada, si no va a pasar el 24 esta cuestión. Estamos bien, pero alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Todos los que faltaron, que me escribieron, que pidieron que disculpas, que lamentaban no poder, pero están entusiasmados acá. Después, los que no se anotaron el otro día, que se anoten, ¿sí? Es más que nada por el mail y no me siguen. Bueno, mientras se anotan, los compañeros que lo estuvieron otra vez, alguien más que quiere hacer un comentario, decir algo, agregar algo. Sí, yo te consultaría cuál es el último párrafo, cuál es la opinión de la OIT con respecto a los trabajos que contaminan el medio ambiente y que están pensando para poder, no sé si empezar a hablar así como relativo, digamos, en el sentido, no sé, yo vivo opinión, yo vivo opinión, y así es importante como lo que digo, que un monero, en la creído que estamos hacer la rueda, cuál, teniendo en cuenta la encíclica y que la tierra es la casa de todos, y de la OIT o de los trabajadores, cualquier empresario que está llevando a cabo medidas para combatir o mitigar estos trabajos. No, la OIT, así directamente no, tiene que ver más con Naciones Unidas y las condiciones y los distintos objetivos que tiene dentro del 2030. Eso por un lado, los objetivos. Eso por un lado, es uno de los objetivos del ambiente. ¿Sí? Nosotros estamos comprometidos como trabajadores, eso sí, no solamente por la concientización, sino de pronto que haya una transición justa con respecto a los cambios de trabajo y tomar un ambiente que le corresponde y es herencia para todos, no solamente para los actores trabajadores, sino para el futuro. Eso por un lado.
Y ¿Dónde la consigna de que se va a reemplazar esos trabajos? ¿Cómo lo van a reemplazar para que no sigan dañando el medio ambiente? Ejemplo, la película, bueno, pero particulares, lanzan todo lo que producen y sale al exterior, supuestamente está todo como avalado por esas normas pero a veces no sabemos. el espacio es de los estados, ahí. No de la OIT. No del trabajo. Por ahora no. Por ahora no. El único que de pronto se incorporó, el último, no el convenio 190, pero hubo un convenio que se incorpora como fundamental. Históricamente hubo 8 convenios fundamentales que vos de pronto, si te querías incorporar a la OIT, tenías que ratificarlo sí o sí. Ahora hay un noveno, que es el tema de la salud, es por OPA también, que se incorporó como un noveno fundamental. Pero después los otros, podés ratificar o no, podés no ratificar todos, pero para estar en la OIT tenés que ratificar los 9 estos. Espero que de pronto sí haya espacio para esto, ¿no? Porque el trabajador justamente sufre. Sufre la guerra y sufre el tema de la vida. De cuidado del medio ambiente, y las minas a cielo abierto. Sí, eso es todo el tema. Claro, eso afecta a la salud del trabajador, porque son trabajadores que no llegan mucho a buen edad, ¿no? Cuyo sistema de salud, y se origen en la patronal, en la cumbre. Entonces, mi punto de vista es, digamos, como si de la OIT se está planteando una nueva transición justa, un nuevo puesto. Sí, no. Por ahora que yo sepa, no así directamente. Debe haber algún espacio, es obvio que están charlando, eso seguro. Ahí lo que tenemos, y vuelvo y retorno al tema de las organizaciones sindicales globales. Nosotros formamos, por ejemplo, parte de la CGT, está también la CTA, todos los CTA. Esas son las centrales del país. Todas esas centrales están dentro de distintas organizaciones. Por ejemplo, la CTA está con CLATE a nivel regional, que es la Confederación de Trabajadores de Latinoamérica, trabajadores del Estado latinoamericano. Nosotros, APL, APES, UPCN, está en la CGT, pero también está en la Internacional de Servicios Públicos, que es mundial, no es la otra nacional. Aparte, por ejemplo, APL y APES está en la Confederación de Trabajadores Legislativos, es decir, por sector. O sea, tenés por Estado, por sector, tenés distintas voces. El año pasado se creó el Frente Sindical de Trabajadores del Estado Latinoamericano, que forma parte CLATE, o sea, todos los incorporados en CLATE, es decir, fuertemente ATE, digamos, pero está Cuba ahí, ¿sí? Que no está en la ISP, y la Internacional de Servicios Públicos, ISP, que está UPCN, APES, APL, BATO, que es obra sanitaria, APUA, que es de la UBA, municipales, y formamos todo un frente. Formamos todo en un frente. Después, todos estos están en la CCA, la Confederación Sindical de las Américas, que esa la dirige Martínez. O sea, baja Lidia Martínez y la tiene Martínez. ¿Sí? O sea, la CGT a nivel internacional la tiene Martínez, a nivel de CCA la tiene Martínez. Y esa es la representante argentina de la OIT. Y la CCA forma parte de otras confederaciones sindicales, que forman la CCI, que es la Confederación Sindical Internacional.
No todas tienen la misma fuerza, no todas tienen la misma presencia. Nosotros como argentinos en particular tenemos mucha presencia, mucha política, no tenemos organización, no tenemos tantos afiliados votos, o sea, una central de Brasil nos supera a todos nosotros. No tenemos tanta plata como los europeos, ¿sí? Y China no está en estas, porque China forma parte de su propio lugar. Hay otras globales, como UNI, que UNI es la que está los bancarios, los de comercio, y esto no lo puedo poner, los de sanidad. Nadie está de ese lado, en vez de estar en el tema acá en servicio. Yo no sé cómo funcionó, me supongo por los sanatorios, no sé cómo fue a parar a UNI. ¿No? En sí podrían estar con doble afiliación, porque esto se permite, digamos, doble afiliación, pero bueno. Pero esas son las organizaciones. Las organizaciones llevan adelante una agenda y tratan de poner y mostrar presencia con respecto a esto. Yo creo que, me parece, creo que es útil, porque si no estuviésemos, ¿qué sería? ¿No? Es el tema. Pensemos al revés, o sea, hagamos la fantasía. Si de pronto no estamos organizando, no estamos entrelazados, no nos apoyamos uno con otro, y de pronto no mostramos lo que necesitamos, lo que queremos, ¿qué posición tendríamos los trabajadores? Lo que decía. Yo pienso que igual no son lo mismo que decía hace un ratito, ¿no? Hemos tenido mucho, pero hay que seguir cuidándolo. O sea, esto no se obtiene una vez para siempre, sino que es progresivo. Y bueno, después tendremos que ponernos a pensar también en el mundo que viene. Y eso también nos va a afectar y nos afecta. No solo lo que va a pasar en el mundo, sino lo que va a pasar en la región. Porque hay muchos que van a enfrentar por una elección tiene que refrendar, digamos, su gobernabilidad, por así decirlo. Pero bueno, eso también va a definir muchas cosas para nosotros. No es lo mismo en Brasil, un gobierno como el anterior, como el Montedura, está claro, ¿no? Entonces, bueno, en esas cosas hay que ver cómo se va construyendo el mapa, ¿no? Y los mapas se mueven, no son rígidos. Así lo preguntan en las geopolíticas. Bueno, les quiero agradecer que hayan venido. Los espero la semana que viene para que hablemos en el último encuentro de inteligencia artificial, que va a estar interesante. Es un poco lo que viene. No va a llegar tarde, pero el encuentro no va a llegar. Y bueno, lo pensemos un poquitito entre todos juntos. Así que bueno, muchas gracias por estar acá.